Cuando yo empecé a analizar las cuestiones de Javier Milei, que claro, yo decía, bueno, ¿cómo puede existir un país sin banco central? Que yo hoy entiendo, hoy yo soy necesario en la embajada, pero ¿a qué le apunto? A que mi cargo se tiene que extinguir, igual que todo el departamento comercial de las embajadas. La verdad que durante 20 años no tuve ninguna persona que me despierte esa iniciativa, esa expectativa. O si aparecía, al final era un tibio socialdemócrata que venía a comerse al mundo y después terminaba haciendo algún negocio personal. Entonces Milei hoy, después de 20 años, yo vuelvo a sentir lo que sentía en la época de Carlos Menem, que tengo una persona con un liderazgo y una decisión que me da un proyecto que lo quiero seguir. La realidad es que no mide en términos políticos. Entonces yo creo que esa es la otra revolución más de la política que generó Milei. Él no mide en términos políticos, él mide en lo que le va a resultar bueno al país. No ser un político pragmático, no ser el político que está dispuesto a pervertir sus ideas por la continuidad política, sino que está dispuesto a llevar las ideas de la libertad a fondo, porque sabe que son buenas, cueste lo que cueste. Ahora yo tomé la decisión hace tiempo que yo me quedo acá y me peleo con el que me tenga que pelear, y el que veo que no está en el tono y en las ideas, siendo honesto y respetando los cambios que todos los argentinos decidieron que hay que llevar adelante con el gobierno de Javier Milei, el que no va en esa línea tiene un gran enemigo que soy yo. Y viva la libertad, carajo. Hola a todos, bienvenidos a este cuarto episodio del podcast La Impostura. Hoy tenemos a Alejandro Nimo. Muchas gracias por estar aquí, nos ilusiona mucho. Estamos muy contentos de poder compartir hoy ideas importantes relacionadas con la libertad, Javier Milei. El gobierno de Javier Milei, sí. Perfecto. Y bueno, por introducir, Alejandro es consejero y cónsul aquí en la Embajada Argentina. En España, sí. Exacto. Es abogado especializado en prevención de blanqueo de capitales y una de las cosas que más te definen, discípulo de Jesús Huerta de Soto. Es la que más me gusta. Mileísta y menemista. Perfecto. Muchas gracias, chicos. Un placer tenerte aquí. Un placer estar acá con ustedes. Si quieres hacer algún matiz a lo que acaba de decir Arturo. No, bueno, básicamente cuento en un minuto la función mía en la Embajada Argentina. Soy el agregado para promoción de inversiones y comercio internacional. En este cargo estoy desde el 9 de agosto, nombrado por el presidente Milei. Y tengo rango protocolar de consejero de embajada y cónsul general, como bien dijiste recién. Y básicamente a lo que me dedico es a atraer inversiones desde España a Argentina y lograr abrir mercado a los empresarios y los productores argentinos en el territorio español. Una función clave ahora con la llegada de Milei. Y bueno, sí. Con cómo se está dinamizando la economía, ¿no? Pues, claro, una función interesante. Les cuento una cosa. Yo había estado en un cargo muy parecido, que en realidad era producción e inversiones, el año anterior en la embajada, y era muy difícil, era prácticamente una quimera pensar en que un empresario se interese en invertir en Argentina. Claro, porque no teníamos garantías jurídicas, teníamos una inflación impresionante y un Estado que se entrometía en absolutamente toda actividad privada. Entonces había limitado mi tarea a la mitad, porque lamentablemente lo único que podía hacer era intentar conseguir productores que quisieran traer su mercadería a España. Pero así todo era muy difícil. Claro. ¿Por qué era muy difícil? Porque el Estado del gobierno anterior lamentablemente se metía en todos los tipos de cambios. Había un abismo entre el cambio del dólar oficial a un montón de tipos de cambio, incluso de una cepa de vino, Malbec. Ha habido nombres de todo tipo. Entonces, al final, sí, y nos pasan dos cosas. El español desconfiaba del cumplimiento del compromiso del vendedor argentino. Y el vendedor argentino, al final, como no sabía cuáles eran las reglas del juego y a qué precio le iban a terminar liquidando la venta, a qué dólar, a cuál de los dólares, encima también me costaba esfuerzo convencer a los argentinos de que quisieran exportar.
después llegó a haber 17 tipos de cambio. Por ahí. 17 tipos de cambio y la verdad que era muy lastimoso porque se perjudicó muchísimo a la empresa, a la libertad empresarial, a la iniciativa empresarial. Era muy difícil plantearte en Argentina iniciar un emprendimiento o siendo un empresario invertir en bienes de capital. Claro. Primero porque la mayoría de los bienes de capital de calidad para la industria había que importarlos. Entonces lo otro que hacía el gobierno era, a su criterio, según una solicitud de poder acceder a comprar dólares para pagarle a un proveedor en el exterior, decir a este sí, a este no, a este otro no, las respondo, me fijo. A ver. Entonces, prácticamente se convertía un imposible generar una empresa o llevar adelante una empresa en Argentina, y bueno, por eso llegamos a la situación catastrófica que se encontró el gobierno de Milei cuando llegó a Argentina el 10 de diciembre. Claro. Yo hace poco lo hablaba con un amigo argentino que tengo en clase en la universidad y le digo, bueno, yo hasta donde sé, por lo que te venía entendido desde mi completa ignorancia, había escuchado que mucho empresario argentino estaba casi que huyendo del país con el gobierno anterior a Uruguay, a Chile, a otros países de la región. Y me dice, claro, pero es que eso lo que está haciendo es ahogar al sector primario, porque el que tiene el campo no se puede llevar el campo a Uruguay, o sea, tiene el campo ahí y está jodido porque tiene que estar a expensas de lo que decida el gobierno. Sí, tal cual. A ver, hubo un montón de cambios de residencias fiscales a Uruguay por la carga impositiva, porque al final, claro, como dice Milei, nada es gratis, y toda esa fiesta que había y generar el falso estado de bienestar y sostenerlo, que es una máxima del peronismo, lamentablemente, que es la mentira de la justicia social, como nos explica el profesor Huerta de Soto, que ni es justa ni es justa ni es social, y es una contradicción en sí misma. Pero si encima esa justicia social, en vez de ser una escala de progreso y de esfuerzo de la persona que quiera ascender en su clase social, en lugar de eso, el Estado se dedicaba a emitir moneda para ponérsela en el bolsillo a algunos y generar un falso estado de bienestar, era muchísimo más grave. Claro. Entonces ahí lo llevó a una situación que ayer me lo preguntaba un español en un comercio, que me decía, ¿y cómo está el consumo? Bueno, a ver, el consumo en Argentina, obviamente, cuando se tomaron medidas económicas, se resintió un poco. Pero tampoco hay que equivocarse, porque la realidad es que el consumo también se tiene que acomodar a vivir sin ese falso estado de bienestar. Claro. Donde a vos de repente, con una expansión crediticia, con una emisión monetaria, con una sensación falsa de la situación de ahorro, una distorsión, claro, entonces vos terminás gastando un montón de dinero que en realidad no es el dinero que podías gastar. Claro. Cuando te empezás a tener que dar cuenta de esa situación y te tenés que amoldar al ingreso que es el que te corresponde según lo que vos aportás al proceso productivo, que es el sueldo en definitiva que tenés, por más que lamentablemente en muchos países estamos con esa tragedia del sueldo mínimo. Entonces, cuando vos terminás adaptando tu consumo al consumo que debes tener según el sueldo real, sin el falso estado de bienestar que te genera el Estado, claro, se va a resentir el consumo se va a resentir. Claro, es muy simple la explicación. Sí, los agentes que antes estaban en lugares en los que no deberían de estar porque no hay tanta demanda o tanta oferta de eso que se está generando a dedo del político de turno, tienen que reincorporarse en donde de verdad sí hay oferta. Exactamente, y además, lógicamente que es natural que cuando a la gente le ponen un dinero en el bolsillo de una manera tan fácil, inmediatamente van a el consumo inmediato. Claro. Van a todos los bienes de primer orden, claro. Y empiezan a gastar en todo eso. Por eso pasa habitualmente en Argentina que hay mucha gente que lamentablemente cobra el primero,
gasta hasta el 15 desmedidamente y después salían a pedir la ayuda social que el gobierno lamentablemente emitía y en algunos casos se los daba. Ahora, como bien dije antes y decía Milei en la campaña, nada es gratis. Todo eso resintió la economía argentina y prácticamente terminó destruyendo la economía del país. Y bueno, hoy la gente se dio cuenta, por suerte, de que esa situación no se podía sostener y de que íbamos a terminar muy mal, siendo uno de los países más ricos potencialmente y históricamente y en bienes naturales. Uno de los más ricos de la tierra, terminando siendo un país donde se vivía en la miseria. Y viendo tú, Alejandro, esa situación, ahora que ya tiene el control Milei, ¿tu papel cómo ha influido a mejorar el comercio y la credibilidad? Bueno, la realidad es que gran parte del trabajo me la hizo el presidente Milei. ¿Por qué? Porque desde que está Milei en el gobierno se empezó a generar confianza de los mercados, confianza de los empresarios en el país. Yo me imagino que ustedes lo saben, que Milei llegó al déficit cero. Entonces, un superávit incluso. Con un superávit también financiero. Entonces logramos también la emisión cero. Claro. Se limpió y se prolijó toda la deuda con los importadores a través del bono Bopreal y se dejó de emitir para pagar intereses de una deuda que era impagable, de la deuda interna. Con emisión cero se empezó a acomodar la economía y el mercado internacional empezó a mirar hacia Argentina. Entonces, en un modelo donde el año pasado yo no tenía una sola consulta y cada vez que iba a hablarle a alguien de invertir en Argentina, contarle las grandes condiciones que podía tener, se me reían en la cara. Ahora paso a que prácticamente no hago tiempo a responder todas las consultas y a tener todas las reuniones que tengo que tener de empresarios que están interesados en entrar en Argentina y en invertir en Argentina. Ahora, también hay un dato muy curioso. Como bien contabas, en Argentina la gente se estaba yendo. Habíamos pasado de ser históricamente un país de inmigrantes a un país de migrantes. Hoy es tan curioso y tan importante lo que pasó, que en el gobierno de Milei yo hoy tengo consultas permanentemente de españoles preguntándome cómo se obtiene la ciudadanía argentina. Joder. O sea que se revirtió de una manera totalmente inesperada, asombrosa y en un tiempo tan ya no es que los emigrantes estén volviendo, sino que se está trayendo inmigración, ¿no? Claro. De otros países. Y bueno, y el argentino que está afuera, como me imagino que también será el español cuando emigra, tiene mucha ilusión de que su país se recupere, claro, y de poder volver a su país. Ahora, yendo a la pregunta que me hacías, a ver, el tema de las inversiones se simplificó muchísimo porque hay consultas permanentes, interés tanto en las empresas que se van a privatizar, que eso, claro, son inversiones muy importantes, muy buenas, claro, y muchas empresas que quieren internacionalizar y abrirse un mercado desde España en Argentina. Eso está viniendo naturalmente. Yo me la paso, mi trabajo básicamente es reunirme con gente, con empresarios, participar de foros, participar de networking, estar acercándome por medio de contactos que en España, por suerte, como llevo muchos años viviendo, los tengo y buenos, claro, y que uno me vaya llevando al otro, despertando intereses. Hoy estamos en una etapa muy importante que es explicar los cambios económicos que generó Milei en Argentina y abrir la expectativa. A pesar de eso, yo les comento que desde el 9 de agosto hasta hoy, entre ofertas de inversión y ofertas de financiamiento para las provincias argentinas, ya estamos hablando de arriba de 4.000 millones de dólares, que es una cifra que el año pasado era impensable. Eso por un lado, y por el otro lado, yo también me la paso vinculándome con las cámaras empresariales, tanto de las comunidades autónomas, por ejemplo, hace muy poco estuve en Pamplona, ahora estoy invitado en enero a la Cámara de Asturias,
y a la vez los vinculo con cámaras y federaciones de cooperativas, productores de Argentina. Y ahí nosotros, como tenemos un clima inverso con España, entonces hay un montón de oportunidades que se dan, por ejemplo, el kiwi. Cuando hay en Argentina no hay en España, cuando hay en España no hay en Argentina. Por ejemplo, Asturias llegó a un acuerdo con productores argentinos de intercambio de mercaderías en la temporada inversa. Ajá, claro. Y voy fomentando todo el tiempo ese tipo de relaciones y de contactos, y esa es la manera de abrirle mercado a los argentinos y también ponerlos en vínculo con la producción de España. Claro, y vamos a hacer ese ejercicio, o sea, ¿qué es lo que más se exporta desde Argentina a España y qué es lo que más gente quiere invertir en Argentina desde España? Mira, a ver, si hablamos en montos, Uh-huh. Entre ambas situaciones se da con el tema de la energía, hidrocarburos. ¿Sí? Entonces hay mucha inversión y son inversiones muy grandes. En este momento Argentina está pasando de ser un país agroalimentario a ser un país muy potente en el futuro de la provisión de energía para el mundo, uh-huh. Y después también con el tema del litio, que está relacionado por las baterías. Claro, y el tema de vaca muerta, el gas, el petróleo, es donde más inversiones están viniendo. Por ejemplo, ahora hace muy poco vino una empresa muy grande para hacer un puerto para exportar desde Argentina GNL. Uh-huh. Entonces, esas son las más grandes. Ahora, después hay muchísimo interés en ir a Argentina de marcas, de empresas que están en España, claro, que consideran que están en un buen momento para ingresar, negocio, claro. Que yo vengo hablando con muchos, contándoles que es el momento. Es una gran oportunidad. Tanto en eso como en inversiones inmobiliarias, porque Argentina se está levantando y es inevitable en el camino que va de recuperación, claro, económica, que se levante. Y como en todo, el que entra al principio de una recuperación entra a un precio mucho mejor que el que entra, claro, luego. Aprovechen que todavía hay Entonces, buena oportunidad. Es el gran momento para aprovechar la oportunidad de Argentina. Claro. Y después Argentina, bueno, fundamentalmente, después del hidrocarburo, un gran productor del tema agrícola, ganadero. Ganadero no tanto en España. Lo que pasa que el gobierno anterior, que restringía mucho las exportaciones, tenía muy limitada la exportación de carne. Y la mayoría de carne también se iba para China. Uh-huh. Entonces ahora, en este momento, hay muchos productores de carne, exportadores de carnes, que quieren entrar al mercado español y lo están chequeando. Lo que nos pasaba también, que ahora se está corrigiendo, culpa de ese falso estado de bienestar donde había un consumo que no era el que correspondía en el mercado interno, que al final Argentina estaba cara en dólares. Es increíble, pero tal vez el precio de las mercaderías para exportarlas era más alto en Argentina que en España. Claro. Entonces, esta deflación de la buena que ocurrió, que es de la que nos habla el profesor Philip Bagus en el libro Defendiendo la deflación, uh-huh, esta deflación per se que ocurrió fue permitiendo que los valores, que los precios se acomoden a los precios reales, no a, claro, los precios intervenidos, y que el mercado se vaya acomodando, y ahora nos vamos haciendo cada vez más competitivos. Entonces, digamos que estamos en el medio de un proceso que viene con muy buenas perspectivas. Y yo quería preguntar, porque al final, que Milei siga pudiendo aplicar estas medidas beneficiosas, también depende en parte de la población, del pueblo, que no, a lo mejor no tienen ese conocimiento que tiene un empresario o que tiene gente que está metida en el mundo financiero. A lo mejor no mi pregunta es, ¿están viendo ellos esa realidad que vemos nosotros de un aumento del comercio, un aumento de las oportunidades y de la credibilidad? A ver, estamos en un impasse donde la gente reconoce que no está pasando su mejor momento, pero reconoce que las medidas
que se tomaron son las correctas, por Que lo ven cual la la luz gente del te final del dice, túnel. vamos en el camino indicado, y también reconocen que las consecuencias económicas que puedan sufrir hoy, por ejemplo, a nadie le gusta adaptarse a su nivel de ingresos sin subsidios o beneficios del Estado y no ir al cine 4 veces por mes, Claro. ¿no? Y después a comer con la familia afuera. O sacrificar, como mucha gente sacrificó el año anterior, cuando recién asumió justo el gobierno nuestro, cambia cuando empiezan las vacaciones. Claro. Mucha gente tuvo que sacrificar las vacaciones, porque venía, claro, la inflación se fue al 27,2% o algo así. Mensual, la cual hoy ya está el mes pasado en un 2,7%. Por lo cual fue una gran obra. Claro. Un orden de magnitud menos, claro. Ahora, vos decís, ¿cómo la gente percibe esa situación a favor de Milei? Porque la gente te dice que está entusiasmada, que sabe que es el camino correcto, que lo otro no podía durar más, Ya que lo otro era insostenible. Y ahí tenés que dividir a la sociedad entre lo que es la sociedad de clase media y la de clase más pobre. Entonces mucha gente, hay una parte que no se enteró, que dice, bueno, si Milei cortó los subsidios, las ayudas sociales, o no pone nuevas, Claro. ¿cómo hace esa gente para sobrevivir? Y ahí hay algo fabuloso que hizo la ministra Sandra Petovelo, que es la ministra de Capital Humano de Argentina con todo su equipo, que quitaron los gerentes del hambre. Entonces, ¿qué son los gerentes del hambre? Cuando vos recibías una ayuda social, para seguir recibiendo la ayuda social, que la recibías en una tarjeta, en una cuenta bancaria con una tarjeta para cobrarla, tenías que darle una contraprestación al Estado. Vamos a decir, ir a barrer la calle. Durante el kirchnerismo, esto que sonaría muy razonable y muy lógico, la trampa es que el certificado de prestación contra el subsidio o la ayuda social se lo entregaba un dirigente barrial de la militancia kirchnerista. ¿Y cómo se lo entregaba? Con dos condiciones: contra la mitad de lo que cobraba, que lo tenían que retirar del banco y entregárselo. Qué barbaridad. Y normalmente se lo entregaban en algún corte de calle que lo sufríamos todos los ciudadanos. O sea, claro, obligándolo encima a participar de una protesta que no era su protesta. Claro. Entonces, Milei y Petovelo tomaron una decisión muy inteligente, que la oposición intentó criticar, porque si yo te digo, le quitamos la contraprestación. O sea, le doy la plata por nada, se la daban por nada. Claro. Y encima lo robaban. Entonces, ¿qué terminó pasando con esa persona que son los más necesitados y los más pobres? Que le quitaron los gerentes del hambre del medio, y hoy esa persona que ganaba, por poner un número europeo, que recibía 500 euros y se quedaba con 250, desde que está Milei se queda con 500 euros. O sea que no le costó un centavo al Estado, solo quitar la corrupción. Claro. Y esa persona hoy tiene el doble del poder adquisitivo que tenía, en un país donde está bajando la inflación. Eso es con los más pobres. Después, con la clase media, la realidad es que durante el mes de octubre, los sueldos en términos reales le ganaron en un 11% al aumento de los precios. Entonces, al no emitir, se recuperó mucho el valor de la moneda. Claro, esa deflación per se también benefició que el peso recupere su valor, y el aumento del salario mínimo, con el cual Milei, como cualquier persona de la Escuela Austríaca de Economía, no está de acuerdo, pero lo tiene que seguir regulando por ahora en Argentina porque existe. Claro. El aumento del salario mínimo le ganó en un 11% a la subida de los precios. A la subida de los precios. Entonces también se va recuperando. Y después, con respecto al que ya sería una clase media un poco más alta, que podemos decir que fuera un industrial
o que fuera una persona que tiene uno o varios comercios, si bien se resintió un poco el consumo, pero ellos están viendo que se está reincorporando Argentina al mundo. Entonces, están viendo que van a poder importar bienes de capital para mejorar la producción, para mejorar su rentabilidad, que van a poder exportar a un precio. Hoy, por ejemplo, miraba antes de venir que ya todos los dólares, casi no hay brecha entre el dólar oficial, el dólar blue, el dólar contado con liqui. Entonces eso genera una situación donde tu condición para poder exportar es mucho más cómoda, claro. Es mucho más cómoda y es mucho más clara. Claro. Entonces también en ese sector están viendo esa situación y creo que eso viene ayudando mucho al crecimiento del país y de la confianza de la gente con Milei. Por eso, por más que las posturas fueron de efecto shock, la sociedad las aceptó y si bien el resultado no es un pago inmediato, pero están convencidos de que el beneficio va a estar seguro. Claro. Con respecto al efecto shock, que es una crítica habitual, Sí. para la cual yo tengo la teoría de por qué eso no es así, o sea, de por qué se debe hacer como lo ha hecho Javier Milei y no como lo han hecho otros políticos o lo han intentado anteriormente, pero una crítica habitual es el Fondo Monetario Internacional, que es el principal acreedor de Argentina, había aceptado renegociar los términos de la deuda y seguir financiando a Argentina sin un ajuste tan brusco. Luego, ¿por qué se hace ese ajuste tan brusco, ¿no? Esa es la que puede resentir a la microeconomía, ¿no? A las personas. Sí, a las Bueno, personas. a ver, la realidad es que nosotros teníamos que sincerar la economía argentina y el tipo de cambio, porque teníamos un tipo de cambio sostenido en una gran mentira. ¿Y por qué hacerlo así? Y te voy a dar un ejemplo. Hubo mucha ilusión en el año 2015 hasta el 2019 con el gobierno de Mauricio Macri del PRO, lo cual terminó siendo un gobierno tibio que fue tomando medidas que tenían intención de tomar muy despacio y después no tomaron ni el 30% de las medidas que tenían que tomar. Entonces, a ver, el efecto shock lo que hace es generar que la decisión se toma ya, que la gente, o sea, si la vamos a pasar mal, que sea rápido y breve. Lo menos doloroso posible. ¿No? Lo menos doloroso posible, con un impacto al principio del gobierno, pero hay que tener muchos cojones, como dicen en España, y mucha decisión de aguantarte la que viene. Claro. La diferencia es que Milei, no nos olvidemos que Milei llegó a la presidencia ganando las elecciones diciendo lo que iba a hacer y lo hizo. Eso siempre lo digo yo. Entonces tampoco es que la gente... No es que haya mentido, es que yo te dijo, lo vamos a pasar mal, pero porque es necesario. O sea, tú no puedes destrozarte y comer basura todo el tiempo. Si las medidas no se hubieran tomado con la velocidad que actuó Milei, no estaríamos hoy a 10 meses en una revolución económica como la que estamos en Argentina, parados frente al mundo con un presidente que es uno de los principales referentes de la política mundial. Sí, literalmente. Estaríamos tal vez frente a un tibio socialdemócrata como Mauricio Macri o muchos como otros. Juan Ramón Reyes. Bueno, eso corre por ustedes. Pero sí, no tengo nada que añadir, ese era el argumento que iba a hacer yo. O sea, que hay gobiernos que han tenido intenciones de ajuste, de austeridad y demás, pero que, claro, si ya vas con esa tibieza por delante, ¿no? Como, bueno, vamos a hacer las cosas con calma y tal, pues al final la mitad de las cosas no las haces, y las que las haces lento y no tienen efecto inmediato, y la economía se resiente de todas formas porque está siendo austero. Entonces la gente ve que no funciona. Y la seguís resintiendo vos porque si no tomás las medidas estas de entrada, seguís emitiendo. Claro, sí. Entonces seguís emitiendo también para subsidiar, seguís emitiendo para pagar intereses que tenías que solucionar. Entonces de esa manera al final nunca se acomoda. Claro. Yo creo que lo que hizo Milei es lo que tenía que haber hecho. No me voy al extremo, por ejemplo, de las críticas que le hizo Jope, donde yo insisto en que también hay que gobernar. Claro. Entonces,
y para gobernar y que no vuelvan los kirchneristas a Argentina, también todo lleva un proceso. Hizo mucho, muy rápido. Porque si no caemos, en vez de ser anarcocapitalistas, somos anarcocapitatontos, ¿no? Y terminamos beneficiando. Entonces, no Claro. ni un extremo ni el otro. Claro. Yo creo que lo hizo perfecto, Milei. Sí, yo creo que sí, porque por lo menos en la línea en la que va, lo más probable es que vuelva a... Es decir, que vuelva a ser electo, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Porque las Bueno, medidas sí. que él toma son a largo A plazo. ver, Si ahora en las siguientes elecciones llegara otra persona, al final echaría al traste parte del trabajo que ha... Si no estuviese alineada con esas ideas. Claro, A obvio, ver, claro, la sí. realidad es que siempre Argentina es un país donde al final lamentablemente sufrimos muchos gobiernos socialistas que vienen del peronismo, los parimos, por hablar mal, y siempre está ese miedo. Entonces yo creo que los que somos austrolibertarios queremos que Milei esté 2 mandatos, es lo más que puede estar ahora, que después venga alguien que continúe con las ideas, por lo cual también una tarea fundamental que tiene Milei con su gobierno es formar esa persona que dé continuidad, Claro. que es un grave error de los políticos de las últimas décadas o del último siglo. Ser tan egoístas y ser tan egocéntricos de tener miedo de que cualquier persona inteligente le haga sombra. Claro. Entonces se han dedicado a que cuando se termina una persona con un idealismo, no importa de qué ideología, no hay nadie que continúe esa obra, haya sido buena o haya sido mala, y caen en la nada. Claro. Entonces yo creo que hay que preparar personas instruidas en las ideas austrolibertarias, que tengan integridad moral, que puedan desarrollarlo en el futuro, pero también hay que pensar en el post-Milei, que esto es algo en lo que nos insiste siempre mucho el profesor Huerta de Soto, y tiene razón. No es porque nosotros queramos que haya un post-Milei, pero si lo hubiera, y esto es algo que yo estoy convencido por las medidas que veo de Milei, que lo tiene muy en cuenta, que él no quiere que venga mañana el socialismo otra vez y pueda destruir Claro. su obra de gobierno. Por ejemplo, esta ley que quiere sacar en el Congreso, que es que cualquier presidente, ministro o diputado que vote para sostener déficit a través de emisión monetaria se considera crimen de lesa humanidad que no prescribe y vaya preso. No, Bueno, verdad. en eso Jesús Huerta de Soto insiste muchísimo, y voy a confesar que al principio a mí, como soy abogado especialista en derecho bancario también, claro, y te forman la cabecita de una manera con unas ideas determinadas, a mí me costaba mucho creerme la importancia del cierre del Banco Central, por ejemplo. Eso lo quería tratar. Entonces, hoy, después de ser discípulo de Huerta de Soto, que ya voy en un segundo cuatrimestre y que he entablado una relación personal, me he leído las obras de él y del resto de los economistas austrolibertarios, hoy comprendo que es una necesidad imperante cerrar el Banco Central, que es muy bueno considerar dolarizar la economía. ¿Por qué? Porque si hoy alguno puede pensar, si el Banco Central está saneado y el peso está recuperando su valor, ¿qué sentido tiene quedarme sin el peso y sin el Banco Central? Y depender El de- sentido que tiene es el post-Milei. Claro. que no Que pueda si llegar mañana no alguien. está Milei y vos le dejás el monstruo vivo, lo tenés nada más encadenado, posiblemente le corten la cadena al monstruo y lo suelten otra vez. Entonces, otra vez emisión monetaria, otra vez ¿Por qué? Porque, hiperinflación. bueno, es bastante básico, pero ¿por qué es un monstruo el Banco Central y por qué es imprescindible? En realidad, el Banco Central como entidad, a ver, es dañino, ¿Quién resida en él, más a ver, ¿no? por culpa de la reserva fraccionaria. Claro. ¿No? Por culpa de la reserva fraccionaria, donde todos sabemos que se genera expansión monetaria, que los bancos son la única entidad jurídica autorizada a apoderarse un bien que le dan en custodia. El resto de las entidades irían presos, es un Claro. delito penal, pero el banco, con los acuerdos con la política,
el banquero se puede apoderar del 85% de los depósitos a la vista. Con esa multiplicación de saldos bancarios generan una expansión monetaria, confunden los niveles de inversión, las tasas y empiezan a poner dinero, como se hizo muchas veces en las burbujas, claro, dinero barato que a ellos no les cuesta, claro. Confunden al mercado y empiezan a hacer esos boom de burbujas inmobiliarias donde terminan construyéndose pisos en la costa, claro. en la playa, y por ahí terminan regalando prácticamente las hipotecas a quien saben que al final no la va a terminar pudiendo pagar, generando falso estado de bienestar a una persona que mañana por culpa de ellos va a sufrir haber perdido la casa que lamentablemente en su condición no la tenía que tener, la segunda residencia, claro. Porque no le iba a poder sostener. Entonces, la gente que se vea el problema del Banco Central es justamente la figura del pagador de última instancia, donde termina, cuando explota todo esto, como nos explica el profesor en el libro Dinero, Crédito Bancario, termina saliendo el Estado con emisión a rescatar a los bancos cuando esa expansión monetaria detonó, claro. Y el dinero de la gente no está. Claro. Yo les doy un ejemplo, todos se acordarán en el año 2001 el corralito bancario argentino, que básicamente era: tenés el dinero en el banco, no lo podés retirar por caja para evitar la corrida, porque el dinero no estaba. Claro. Entonces, la gente quería retirar dinero y no podía. O sea, multiplicación de saldos contables. Vos lo podías transferir, pero no te podías hacer del dinero. Claro, porque no estaba. Y especialmente de los dólares. Claro. A ver, eso si hubiera habido coeficiente de 100% de caja, no hubiera ocurrido, obviamente. Porque el dinero hubiera estado en la cuenta del banco. ¿Qué quieres decir con coeficiente de 100% de caja, por si alguien O sea, que el 100% de lo que yo deposito en mi saldo a la vista, que es de disponibilidad inmediata, que yo no se lo di al banco para prestarlo o invertirlo. Exacto. Es diferente. Tú se lo diste al banco para que lo guarde. Porque no lo quiero tener en mi casa y lo quiero tener en el banco, pero quiero la disponibilidad, 100%. Y ese dinero sigue estando en mi saldo, en mi balance. Claro. El contrato con el banco es: yo te doy el dinero, tú me lo guardas, fin. ¿Y el banco qué hace? Yo te doy el dinero. El Estado autoriza al banco a apropiarse del 85% de eso, lo termina prestando, encima a mí no me paga ningún interés del beneficio que saca y encima posiblemente me cobran por tener esa cuenta abierta. ¿No? Y encima cogen el 85% de tu dinero y crean una barbaridad de préstamos o hipotecas. Oye, ¿tú quieres un préstamo? Toma. Para ellos a tasa cero. Entonces cuando todo eso explota y ese dinero se convirtió en ladrillos mal puestos, sí. Ya no es dinero, no está más en la caja. ¿Qué pasa? Vas al banco y no está el dinero, viene la corrida bancaria, entonces ahí aparece el demonio, el prestamista de última instancia, que es el Banco Central, que tiene que salir a rescatar a los bancos. Emitiendo moneda y empobreciendo a la y misma... es como problema, claro, sí. Echarle querosene o combustible al fuego. Sí. ¿No? O sea, apagan el incendio. Ese es el monstruo del Banco Central. Y después, la cuestión de la dolarización, lógicamente, si a los políticos argentinos no le dejamos una moneda propia, salvo que se pongan a falsificar billetes verdes, no pueden emitir dólares. Claro. Esas son dos medidas por las cuales nosotros, los que escuchamos mucho al profesor Huerta de Soto, entendemos que es fundamental que se dolarice y que se cierre el Banco Central. Y creo que es de las medidas... A ver... Y esto lo digo de una manera auténtica, llevará su tiempo. Claro. Tampoco se puede desarmar generando un daño al país, pero hay que desarmarlo y yo estoy convencido que Javier Milei eso lo tiene clarísimo, lo dijo muchas veces y lo ratificó. Y era de las medidas de cuando yo empecé a analizar las cuestiones de Javier Milei, que claro, yo decía, bueno, ¿cómo puede existir un país sin...? ¿No? Porque nos meten en la cabeza eso. Claro. ¿Cómo puede existir un país sin Banco Central? Como ahora me pasa muchas veces que digo, ¿cómo podría pensar antes que es fundamental y que debería existir siempre mi cargo adentro de la embajada?
¿no? Y estarás diciendo, ¿pero qué está diciendo Alejandro? Claro, ¿yo qué estoy diciendo? Que yo hoy entiendo, hoy yo soy necesario en la embajada. ¿Pero a qué le apunto? A que mi cargo se tiene que extinguir, igual que todo el departamento comercial de las embajadas, y que tiene que haber cámaras binacionales de negocios que interactúen con la pequeña estructura de la embajada y que los negocios los hagan los empresarios entre los empresarios, que son los que mejor conocen lo que necesita el empresario. Y los que de verdad tienen incentivos que van a favorecer a la población. Y conocen las necesidades y las oportunidades. Y que esa estructura no la tenga que sostener la gente con impuestos. Que esa estructura la sostengan los empresarios entre los empresarios. Y si esa estructura no es eficiente, en una cámara binacional posiblemente se quedarán sin financiamiento porque las empresas no los van a financiar más. Claro. En cambio, lamentablemente, adentro del Estado, no es mi caso, por tirarme flores, porque yo me entusiasmo en trabajar mucho, pero si alguien no es eficiente o todo un departamento no es eficiente, sigue estando. Es muy probable que siga estando. Claro. Entonces, esos son los cambios de mentalidad que la verdad que en estos 10 años a mí también me cambiaron la cabeza como empresario, que lo fui toda mi vida, pero también durante 29 años fui político, que lo hacía como amateur. Pero ahora, digamos, estoy creyendo que juego en primera, ¿no? Porque estoy en una embajada, en un cargo muy importante, tengo una afinidad, por fin, después de que Menem ya no está en el gobierno, que era como mi guía en la política, mi líder a seguir. La verdad que durante 20 años no tuve ninguna persona que me despierte esa iniciativa, esa expectativa, o ese entusiasmo, o si aparecía al final era un tibio socialdemócrata que venía a comerse al mundo y después terminaba haciendo algún negocio personal. Claro. Y a los que queríamos ser opositores al kirchnerismo, yo llegué a ser concejal y todo, y nos dejaban colgados de la palmera. Porque ese señor se retiraba o cambiaba su postura y vos te quedabas con las ideas que le habías creído mirando. Entonces, Milei hoy, después de 20 años, yo vuelvo a sentir lo que sentía en la época de Carlos Menem, que tengo una persona con un liderazgo y una decisión que me da un proyecto que lo quiero seguir. Y la verdad que como funcionario me está cambiando la cabeza permanentemente. Porque con la obra de gobierno, sinceramente, nos va enseñando muchísimo. ¿Tú te relacionas bastante con Milei? Sí. Bueno, es el presidente de la nación, entonces hay que definir bastante. Pero bueno, sí, a veces me puedo mandar algún mensaje o decirle alguna cosa. Y lo que sí te puedo decir a nivel personal, yo no tengo una amistad con el presidente, ¿no? Pero en lo que es el trato de ser humano a ser humano, es una persona que escucha mucho. Es una persona que escucha, que está atento cuando le escribas así no te conteste, y es una persona que después con el paso del tiempo te das cuenta en sus actos que si le diste alguna señal útil la supo aprovechar. El otro día y eso también vale mucho. Veía un clip yo el otro día, no sé quién era el tipo que lo hablaba, que la hija tiene parálisis cerebral o algo así, creo, y que Milei había estado reunido con Mark Zuckerberg en Meta o algo así, y que estaban investigando algo de dispositivos para la parálisis cerebral y tal. Y que cuando acabó a la 1 de la mañana le escribió un mensaje o lo llamó y le dijo, oye, que acabo de estar en no sé dónde, me acordé de que tu hija tiene tal... Y a ver lo que puedo hacer para gestionar esto, para que lo pueda utilizar, no sé qué. Y el tipo lo contaba en la entrevista y decía, joder, a mí ningún político nunca se había preocupado de esa manera. Y incluso me sorprendió que hasta se acordara de la condición de mi hija y que se preocupara y que me dijera, oye, voy a llamar a este hombre, dice el presidente del gobierno, que me esté llamando y que se esté preocupando y que se acuerde de mí, demuestra lo humano que es. Bueno, un amante de hijos de 4 patas jamás puede ser mala persona. Claro, es verdad. Convengamos en eso, porque una persona que quiere tanto a las mascotas, a los animales y que tiene sus hijos de 4 patas, tiene que ser buena. Sí, estoy de acuerdo. Per se. Yo creo que es muy importante lo que comentabas antes de la honestidad, ¿no? O sea, porque el panorama político mundial
Nosotros como anarcocapitalistas, paleolibertarios y todo lo que se quiera decir, pues somos bastante antipolíticos, pero sí que es verdad que valoramos la honestidad, porque lo que se ve en el panorama político mundial es que uno dice una cosa, Claro. 3 años después dice la contraria, da absolutamente igual. Sí, el ecosistema se ha adaptado a que toda la gente que está alrededor no es como decías tú, que oiga, yo le creí estas cosas y me sumé a ese proyecto y ahora que ha cambiado me quedo yo que esto es lo que creía de verdad. Claro. Eso ya ni siquiera sucede, sino que ya todo el mundo es, aquí lo que queremos es mantenernos en el poder y tener el control de la narrativa, ¿no? Entonces, pues lo que fabriquemos como narrativa y fabriquemos como control de poder y de intereses, eso es lo que vamos a creer. Y lo que tiene Javier Milei, creo yo, parece esto un discurso de campaña, pero no, es verdad. O sea, que es honesto, dice yo quiero hacer esto y lo otro. Y si se dan las condiciones lo haré. A ver, y la realidad es que no mide en términos políticos. Entonces yo creo que esa es la otra revolución más de la política que generó Milei. Él no mide en términos políticos, él mide realmente en lo que le va a resultar bueno al país. Entonces hay una categorización que hace el profesor Jesús Huerta de Soto, donde describe 4 tipos de políticos, y hay un cuarto, que es el político que conoce perfectamente las ideas de la libertad, que es capaz de transmitirlas, pero fundamentalmente entre las cualidades que destaca, no ser un político pragmático, que es decir, que es el político, no ser el político que está dispuesto a pervertir sus ideas por la continuidad política, pensando en términos políticos, sino que está dispuesto a llevar las ideas de la libertad a fondo, porque sabe que son buenas, cueste lo que cueste. Básicamente esa es la descripción que yo cuando la leí la primera vez no la había entendido, porque la leí el año pasado, antes de que Milei sea presidente. Y hoy cada vez, se lo dije hace poco al profesor Huerta de Soto, parece que está describiendo la campaña de Javier Milei, o que Javier Milei lo agarró de guía, porque es lo que hizo durante la campaña y lo que está haciendo en la obra de gobierno. Y no pensar en términos políticos es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque, no, lógico, a ver. Sí, porque también... Porque no tenés que ser ambicioso a tal nivel de eternizarte. Entonces haces lo que es correcto. Claro. Y no haces lo que está bien visto. Claro. O sea, muchas cosas que están bien vistas, bienvenidas sean. Pero si lo que hay que hacer es duro, como muchas medidas que tomó Milei, las hace y las sostiene. Y hoy, por ejemplo, Milei estaba, si no me equivoco, en algo de un 41% de imagen positiva cuando asumió el gobierno. Y hoy estuve mirando la imagen positiva de Javier en octubre, 51,4%, algo así. A pesar de que ha tomado A pesar medidas, de las medidas de shock. restricción de la economía y de claramente un sufrimiento en el bolsillo de la gente. Y eso al final es recoger el fruto positivo de verdad, ¿no? Porque claro, más fácil hubiera sido lo que hacían antes. Bueno, tomen dinero, ¿qué falta? Bueno, vamos a admitir, tomen todos felices hasta que explote. Claro, es una gran tentación, por eso volvemos a lo mismo. Eliminar el Banco Central, cerrar la Casa de la Moneda, para que no haya emisión, porque mañana en el post-Milei, cualquiera que se siente ahí, en cuanto tenga un traspié, apretar un botoncito, poner a imprimir billetes, falsificar moneda, que es básicamente eso, es una salida muy rápida, ¿no? Con un alivio inmediato. Claro, suena muy bien. Es lo que siempre él dice, yo ahora te tiro billetes y ¿qué comemos? No sí, bueno, pero primero te tiran dinero. Claro. Después ya te están tirando papeles de colores. Sí. ¿No? Sí, exacto. Claro. Cuanto más te tiro, menos te estoy tirando en realidad, ¿no? Esa es la realidad. Es como el que quiere bajar de peso y tiene la despensa llena de bollería industrial y dice, bueno, es que si tengo las tentaciones ahí, pues tengo que quitarlas. A mí lo que me esa despensa es el Banco Central para el Por país. eso, claro. A mí lo que me sorprende de Milei y su política es que, a pesar de no ser pragmático y de no llevar esa típica política de amiguismo y de pervertir sus ideas,
esa gente que suele ser que es sincera y que de verdad quiere el bienestar de la población, se suele quedar en los puestos políticos más bajos. Porque al no hacer esos amiguismos no va escalando. Y Milei lo ha conseguido. Milei logró una cosa que era muy difícil de lograr en Argentina, ganar una presidencia sin tener gobernadores, alcaldes. Claro. Es una cosa impresionante que la logró siendo un gran comunicador impresionante, y lo es todavía, de las ideas de la libertad. Y era muy difícil de lograr. Pero es verdad lo que vos decís, en la carrera política, cuanto más quieras brillar, es lo que les decía antes, del egoísmo, del líder, que el último siglo se llenó la política de líderes, no importa en qué ideología política, pero esto se respetó por todos, de mí para abajo. Y si vos querías brillar, que a mí me pasó y lo reconozco, yo en 29 años de carrera, si bien tuve cargos electivos, tuve algunos cargos ejecutivos, en ayuntamientos, porque eran ayuntamientos opositores al kirchnerismo, pero no hice una gran carrera como me hubiera gustado, pero sinceramente cada vez que me destacaba me daban el mazazo y me volvían a hundir abajo. Y como yo en ese momento no había tomado la decisión que tomé hace muy poco de dejar de ser amateur, pues yo en un momento me vi en una encrucijada en mi vida, porque mi pasión era... A mí no me gusta el fútbol, por ejemplo. Entonces mi pasión siempre fue la política. Claro, ¿seguía jugando de amateur o intentaba jugar en primera? ¿Qué hacía? Para poder jugar en primera tenía que tomar una decisión de fondo, porque yo toda la vida, en realidad, económicamente me sostuve de mis empresas y mis negocios. Y no me fue mal. Y le dedicaba otra gran parte de mi tiempo a esta pasión que sentía, que era... a mi manera de decirlo, hacer por los demás, poner tiempo por los demás. Entonces, intentar donde estaba, eso que me daba una libertad, cuando por ejemplo fui concejal, de poder decir en el micrófono lo que sentía y no lo que era conveniente que diga. Lo cual me generó muchísimos conflictos con, por ejemplo, un consejo deliberante de 24 ediles, incluidos los de la oposición y los de mi bloque. Claro. ¿No? En guerra con todo el mundo. Guerra con todo el mundo, pero era la realidad. A ver, el orgullo más grande que sentí cuando me fui, que se aliviaron muchos, que me digan, mira, la verdad, lo que respetamos, que siempre lo que pensabas lo sostuviste y lo mantenías. Pero yo me daba ese gusto porque el problema del político normalmente es que termina haciéndose político por una razón equivocada, no por el bien común, o en el caso de Milei porque odia al Estado y lo quiere eliminar, sino por lograr un trabajo o lograr una posición económica. Lamentablemente, estoy hablando de mi país, de Argentina, muchísimas de las personas que ingresaron a la política en las últimas décadas ingresaron pensando en eso, en acomodarse en un puesto, en acomodarse en un cargo. Entonces eso te hace esclavo del cargo. Y tu límite ético-moral llega hasta donde, si yo mañana me planto en esta postura, que no es la postura del que me está imponiendo, me fui y no cobro más, no tengo más trabajo. Y lamentablemente la política fue sumando gente también, y en esto creo que es por dos motivos. Primero, porque los sueldos del Estado siempre fueron muy bajos en Argentina. Y segundo, porque la gente tuvo una desilusión, primero un desinterés muy grande por la carrera política. O sea, la carrera política en un momento sos político, sos sinvergüenza, ¿no? Y le doy la razón al que lo piensa, porque en gran medida. Ahora, entonces, ¿de qué se hizo? De gente que si perdía ese cargo, no tenía la capacidad mañana de ir al sector privado. Claro. Porque no tenía la capacidad de trabajar en una empresa privada donde le iban a exigir determinadas reglas de rendimiento para poder levantar el producto de lo que ellos producían para la compañía. Entonces, a pesar de todo y a pesar de no estar de acuerdo con determinadas cosas, cerrar los ojos, cerrar los oídos y aguantar. Eso, en gran medida, es en lo que se convirtió lo que vos decías.
y que toda esa estructura que estaba arriba haga que el tipo que podía brillar o que podía ser útil, claro, o se dedicaba de lleno a eso, o como decidí yo, que les decía recién, que tomé una decisión en un momento y desde el año 2023 decidí dedicarme de lleno a la función pública. O tomabas esa decisión o vos decís, bueno, yo soy útil, ¿para qué me voy a estar peleando con esto si yo en mis empresas en estas horas gano muchísimo más? Claro. Y te terminaba yendo. ¿Entendés? Ahora yo tomé la decisión hace tiempo y lo puse en X hace poco con un video muy emotivo de Milei hablando de las posiciones, del daño que hace la posición neutral, de los tibios. Yo me quedo acá y me peleo con el que me tenga que pelear, y el que veo que no está en el tono y en las ideas, siendo honesto y respetando los cambios que todos los argentinos decidieron que hay que llevar adelante con el gobierno de Javier Milei, que es achicamiento del Estado, reducción impositiva, fin de la corrupción. El que no va en esa línea tiene un gran enemigo que soy yo. Y lo van a seguir teniendo y me van a tener que escuchar. Es valiente esa decisión de llevar una buena vida, ¿no? Empresarial y que te vaya bien y decir, lo dejo para implicarme al 100% y para ser yo de verdad y no ser un tibio. Bueno, es que yo ya voy a los 46 años y en un momento de tu vida tenés que decidir, y también yo creo que nunca, también hay algo muy lindo que dice Huerta de Soto, que él es rico, millonario, como muchas veces nos dice, que aparte es verdad. Entonces él dice, pero él, por ejemplo, en la universidad tiene 2 pagas, el sueldo y la paga de hacer lo que amás, lo que te gusta tanto hacer. Entonces yo tomé la decisión y estoy convencido que no hay mejor manera de hacer algo que dedicarte a lo que realmente te gusta. Y a mí realmente dedicarme a la función pública la tomo como intentar modificar para bien la vida de la sociedad, de las personas. Bueno. En ese sentido tomo la función pública, tampoco pretendo ser un burócrata. Claro. Si a mí me ofrecieran un puesto de burócrata mañana, seguramente me iría o no lo aceptaría. Claro. Entonces, tener la posibilidad de construir un futuro mejor para las personas aportando, todos nos creemos muy inteligentes, entonces vos intentás aportar la experiencia que tenés y el conocimiento que lograste adquirir y ponerlo para que la vida de los demás mejore. Eso sería el ideal de los políticos que estaríamos en extinción. Yo creo que es una... A mí me gustaría hacer un ejercicio, porque yo a menudo veo que hay un desconocimiento generalizado sobre la figura de Milei, sus políticas y qué es lo que cree realmente. Quizá motivado también por la prensa y por el encasillamiento que se le hace, ¿no? Entonces me gustaría que hiciese en la manera más simple y reducida posible para el ciudadano promedio, con los conocimientos promedio de economía, de política, de lo que sea, una descripción de cuál es la filosofía con la que afronta Milei la gestión pública y la gestión del gobierno y cuál es su objetivo con esa gestión. Bueno, a ver, la realidad es que yo creo que Milei apunta realmente al anarcocapitalismo. Milei es una persona que se dedicó a la carrera política odiando al Estado y, como él dice, para destruir el Estado, o sea, quitar al demonio desde adentro, y no había otra manera de hacerlo, porque los que estábamos, hasta ahí me incluyo, no lo íbamos a hacer. Ahora las cosas se ven de una manera distinta. Y la política económica de Milei se puede resumir muy simplemente. Reducir el costo del Estado al mínimo, si se puede inexistente. Ahí hay si ustedes leen un libro maravilloso que está ahí por arriba mío, que es La acción humana de Mises. Mises, yo lo asocio más con el minarquismo, porque Mises habla de que un Estado mínimo que brinde seguridad y defensa es indispensable. Era un tibio, Mises, en realidad. No, bueno, no vamos a decir eso del profesor, pero esa es la Biblia nuestra. Sí. Pero ¿qué pasa?
es muy simple hacia dónde va la economía de Milei. Que el Estado no sea un costo insostenible para la gente y que el Estado sea un costo mínimo, permitiendo que los privados, que todo lo que funciona dentro del sistema privado funcione mejor porque es más eficiente, que funcione con libertad, el respeto a la propiedad privada y que al final la economía no esté sometida a sostener un costo de un Estado inmenso. O sea, que tiende a cero, ¿no? Tiende a cero, o lo más cerca de cero posible, con una base impositiva muy pequeña que no agobie a la vida de las personas, fundamentalmente a la creatividad empresarial. El ser empresarial Sí, a que las tiene libres la interacciones. capacidad de desarrollarse, y no quiere decir poner una empresa, ustedes lo saben esto, en cualquier medida de su vida que va a ser un ahorro, una inversión, entonces que el Estado no sea quien venga a inhibir esa iniciativa empresarial, a poder detectar una oportunidad de negocio y desarrollarla. Contra todo eso, el enemigo hoy es el Estado, y el enemigo es el Estado por medio de la coacción y de la imposición de los impuestos. Por eso son impuestos. Totalmente. ¿No? Y que a quien más Entonces, perjudican es al más necesitado realmente. y terminan perjudicando básicamente a todos, a los más necesitados fundamentalmente, y logrando un agobio en un sector empresarial que tiene que salir a desarrollar para que crezca el país y que crezca la economía, y que al final está frente a un agobio donde un empresario hoy termina siendo, en vez de un creador, un contable, viendo de qué manera Literalmente. se levantan a la mañana. Yo fui asesor de muchísimas empresas en un estudio jurídico que tuve en Argentina hasta el 2015 que me vine acá, que hacía asesoramiento impositivo de empresas. Y las empresas, yo veía empresarios levantarse a la mañana, que habían sido creadores de pymes grandes. Pero cuanto más grande se hacía su pyme, menos tiempo tenían para crear o construir comercialmente. Claro. Y más tiempo tenían que destinar a ver cómo sobrevivían a la carga impositiva y a los juicios laborales. Claro, que esa es otra. Que era otra de las razones de sufrimiento del empresario y de desincentivar la inversión. Claro. ¿No? Porque al final muchas veces terminabas no invirtiendo más porque te lo iban a comer en impuestos, y si no invirtiendo más porque al final necesitaba más personal y el riesgo de juicio laboral era tan alto que no me terminaba compensando. Claro. Así es la Argentina que lamentablemente nos heredaron y que hoy se está intentando modificar. El otro día, Pero bueno, esa es la economía de Milei, impuesto, una carga impositiva que al final, mínima, que al final se representa en libertad. el otro día lo hablábamos con respecto a lo de las pymes, precisamente de que en realidad toda esa regulación y toda esa imposición no está perjudicando al empresario que dentro de la narrativa de mediática es monopolista y que tiene el control. O sea, no es al gran empresario que perjudica, sino al que perjudica es precisamente a la pyme, y que va en contra de esa narrativa de apoyo al comercio local, Es el que más de crecimiento. es el que más daño le hace, y aparte hay una cuestión del monopolio empresarial. Una cosa es el monopolio generado por el Estado, que es una situación por medio de la violencia del Estado, que es una situación gravísima. Ahora, el monopolio de una empresa. Una empresa, para lograr el monopolio de un producto sin intervención del Estado, tiene que haber sido eficiente, haber tenido un producto mucho mejor al de los demás. Tiene el monopolio porque yo se lo quiero dar. Un muy Yo buen como precio, consumidor porque se lo si doy. no tampoco, entonces el que le da ese monopolio es el consumidor. Claro, yo Entonces, estoy ¿dónde está decidiendo que... el daño del monopolio de la empresa privada sin intervención del Estado? Claro. No hay un daño, y permanentemente alguien puede tener una idea mejor o mejorar un proceso de producción y ser más eficiente y quitarle el monopolio. No conozco, Ahora, lógicamente, no conozco yo ninguna super empresa que lleve 200 años. Siempre llega alguien y reinventa. Sí. bueno, y si la hubiera, las sería hay las porque- que tengan 200 años es porque fue eficiente y le dio al consumidor Exacto. lo que el consumidor requería y estaba dispuesto a pagar ese monto y a sostenerlo.
Más por citar a otro profesor que no hemos citado, pero que yo admiro muchísimo, al profesor Bastos, cuando le preguntan sobre las fallas de mercado y sobre los monopolios, dice, es que eso no existe. Dice, o sea, usted para que algo sea un fallo de mercado tiene que tener una idea de lo que es un mercado ideal, que además eso es un argumento muy neoliberal. Precisamente al último invitado que tuvimos aquí, a Fernando Pinto, defendía que la intervención del Estado para corregir fallos de mercado. Pero es que el mercado claro, no tiene fallos. El mercado no tiene fallos porque para tener fallos debería haber un mercado, ideal. una idea de mercado ideal. Y es incompatible no con la idea de mercado, con la definición de mercado. Y con la naturaleza propia del ser humano. Libertad, claro. Sí, va en contra totalmente de la acción humana. Sí. Exacto. Por lo cual es un imposible. Sí. Exacto. La verdad que comparto la visión de Bastos. Sí. Qué grande Bastos, ¿eh? Y hay que hacerle un guiño también, ya que hemos mencionado a tantos profesores. Pues bueno, yo creo que hemos tocado un poco todo lo que queríamos tratar. Agradecerte venir, porque sabemos que estás muy ocupado y este tema nos ilusionaba mucho. Esperamos que les guste a la gente, pues seguro que les va a encantar. Y la visión desde dentro que nos has dado seguro que aporta un montón de valor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablarle al público y Gracias a disposición para cuando me quieran hacer alguna consulta o entrevista. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Leandro. Y viva la libertad, carajo. Viva la libertad.